Buenos días, muy buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están ahí? ¿Están o no están? ¿O están enojados? ¿Están enojados? ¿Ah? Pucha, se me pegó el computador. Alfonso, buenos días, hermano. ¿Fue el primero? ¿Fue el primero en llegar? Alfonso. Antonia, en silencio. Ay, que me han hecho reír. Buenos días, Lulu Campos. Buenos días, buenos días. Ya están llegando los estudiantes matriculados en este curso. ¿Ah? Em, Mario Herrera, ¿cómo estás? Buenos días. Nicole, buenos días. Josinella, bom dia. Bienvenidos, bienvenidas. Ruth, ¿cómo estás, Ruth? José Córdoba, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Mi computador se pegó. Esperaremos a que se despegue. Em, ya sabes de quién es la culpa. Alguien nos silenció. Verónica Millán, muy buenos días desde Buenos Aires. Un abrazo para todos los bonaerenses. Todavía tengo como sueño algún día ir a Buenos Aires, comerme un buen buffet, como merece este cuerpito. Ir a comprar libros. ¿Ah? Aunque dicen que hoy día no están tan baratos, pero si supieran cuánto vale un libro en Chile, ahí ustedes dirían que, o sea, eso. Comenzamos en 3 minutos, puede que un poquito más tarde porque mi computador está pegado y estoy esperando a que se despegue, así que alcanzan a prepararse un tecito, alcanzan a prepararse un rico café, un mate, ¿no? Lo que ustedes quieran. Ya por ahí va arrancando porque tengo que enviar el enlace, pues. Así que buenos días a todos quienes van llegando a Ruth. Buenos días. Ya, parece que por aquí va la cosa. Ay, ¿cómo fue? Ayer fue la patita del lente, mañana será la luna. Oye, arreglé la patita de mi lente, ¿ah? Eh, las puertas de la casa están abiertas. Oh, muchas gracias, Verónica. ¿Qué más escribieron aquí? Buenos días, profe. Los que reclamaban por hablar tanto en WhatsApp, que se queden en el grupo de difusión. Oye, tenemos división dentro de... tenemos división dentro del grupo, ¿ah? Miren, y así es como se crean las iglesias, po. Entonces vamos a decir que esto es multiplicación. Multiplicación. Ah, aquí se arregló esta cosa, ¿no? Miren, no se dividen por cuestiones teológicas, que sería lo obvio, y se dividen por stickers de WhatsApp, que son simpáticos. De verdad son muy simpáticos. Buen día, Wolf, Ariel, Jennifer. Aquí podremos hablar sin ser censurados. En serio. ¿Es realmente en serio? Ok, voy a enviar el enlace entonces. Mientras van llegando, ah, vamos a enviar el enlace. Lo que pasa es que yo fui terminando un poco con los grupos de difusión porque no estaban funcionando. Si ese era el tema. Hice buenos días, enlace de hoy. Pa. Manu López, buenos días. Oye, feliz aniversario. Ayer estuviste de aniversario con Marta. Saludos para los dos. Saludos, saludos, saludos. Ernesto Estrada, querido colega, hermano, pastor, buenos días. Aquí estamos. Ya, ahí están enviados todos los enlaces para el día de hoy. Carlos Miranda, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, como todos saben, después de esta clase se va a abrir el grupo para que puedan comentar la clase. Y Antonia puede enviar sus stickers. Que ayer no la detuvieron. Haber silenciado el grupo no la detuvo en seguir haciendo stickers y memes.
Es una máquina de hacer stickers. Em, Buena tarde, Gregoria, ¿cómo estás? Bueno, se me olvidó traer a Rodolfo, lo tenía ahí en la puerta y llegué aquí al auto y me acordé que no lo traje. Y me dijo, llévame, papá. Oh, blanca Navidad. Nara, narararara. Oye, se viene Navidad. ¿Eh? Qué bueno. Llegó Ana María Sandoval. Ella es la mano que aprieta. Eh, así que me voy a portar bien. A, Ro- a Rodolfo también lo silencian. Gabriel, buenos días, buenos días, buenos días. Me portaré bien hoy día, entonces caminaré por la sana doctrina hoy día para no ser enfrentado al abrir la puerta cuando abra ahí para entrar a la casa, ¿no? No ser confrontado, ¿no? Anita, ¿alguien me puede traer a Rodolfo, entre paréntesis? Bueno, ahí me dices tú, ¿no? Porque la gente lo pide, ¿no? Además que como estamos en Navidad, em, por favor desbloquee el grupo. Aguante los 143. En serio que son simpáticos. Creo que deberíamos tener un grupo de WhatsApp con la jefa. Ya, vamos entonces. Angélica, buenos días. Vamos entonces a la clase del día de hoy. Estamos súper contentos, ¿cierto? Porque se nos viene Navidad, una linda fecha para todos, nos gusta. A mí me gustan los colores, los adornos, aunque sean millones de adornos. eh, Igual me gustan. Y aunque nuestro gato Otto von Liechtenstein, que debe andar por ahí, no sé dónde está, aunque el Otto agarre vuelo y se cuelgue de nuestro árbol, sigue siendo un lindo tiempo de Navidad. Ana María dice, ¿algún mensaje que tenga que decir Emir? Bueno, sí, lo voy a decir en un rato más, no ahora, en un ratito más. Ya, vamos a la clase mejor. Em, ya, capítulo número 12 de Apocalipsis. Estamos llegando al pic del libro, ¿cierto? Estamos llegando a la cúspide, pero no significa que por esto va a ir decantando algo el libro. Al contrario, la experiencia, la emoción, lo que nos transmite el Apocalipsis va a seguir siendo una cuestión muy potente de aquí hasta el final del libro. Apocalipsis tiene un poco eso, ¿no? O quizás mucho de eso, que nos mantiene súper conectados. em, Súper pendientes y nos pasan cosas también. Los libros de la Biblia son justamente para eso. Incluso cuando nosotros somos capaces de discutir, no llegar a las mismas conclusiones, incluso llegar a conclusiones distintas, es parte de lo que significa la cuestión literaria, ¿no? No, como lo dije al principio de Apocalipsis, no podemos quedar impávidos frente a un texto como este, ¿no? No es que no nos pueda pasar nada. Ahora, yo entiendo que hayan personas, hermanos y hermanas en la fe, que no se sienten cómodos en el cuestionamiento del texto, pero la verdad es que nosotros no cuestionamos el texto. Tenemos que, tenemos que dialogar con el texto, pero claro, tenemos un texto que es pasivo, ¿no? Tenemos un interlocutor pasivo y por lo tanto lo único que tenemos son sus palabras escritas. O sea, si Juan estuviera dictando una clase, ¿cierto? O sea, estaríamos todos, perdón, ¿qué quieres decir con esto? Pero lo único que tenemos son textos literarios y que por una razón obvia manifiestan la impasividad del autor o la imposibilidad del autor de poder explicarnos estas cuestiones. Por lo tanto, no nos queda otra que dialogar con el texto y dialogamos además con quienes somos y desde la época en que nosotros vivimos. Adivinen a quién traen. Muchas gracias, Anita María. Sí, sí, yo sé que estás pendiente. Miren quién llegó. Miren, la mascota oficial de este curso. Aquí está. Hola, hola. Ven y está saludando además. Ya, ahí está Rodolfo. ¿Cómo pasamos de un tema a otro en esta clase, no?
como escribió el otro día un hermano, me imagino que era un hermano en la fe y puso un comentario ahí, dijo, ¡oy, qué gallo más aburrido! ¿Cómo fue que habla mucho que soy súper aburrido? Hasta yo me aburro, así que si se aburre otra persona, digamos, hasta yo me aburro de hablar. No, la verdad es que no me aburro de hablar. Bueno, entonces, los libros de la Biblia y Apocalipsis en especial son textos que no nos pueden dejar impávidos, nos provocan, son provocativos, ¿no? Por un lado, son provocativos en distintas dimensiones del ser, ¿no? Eh, Apocalipsis es un texto provocativo desde el punto de vista de nuestro acercamiento racional. No podemos. Ya nuestra razón no nos permite, digamos, entender estas dimensiones donde parece que estás en un sueño, donde estás en una visión, donde vuelves a Patmos, donde estás en un trono, pero además hay otro cielo arriba y hay voces, etcétera, ¿no? Toda la realidad en los libros apocalípticos está trastocada, ¿no? Y esto significa que, por lo tanto, es un desafío a la razón acercarnos a estos textos. Y por eso suelen ser agotadores, ¿no? Es como cuando pasamos de Eclesiastés, ¿no? Eclesiastés es un libro con una profundidad distinta, que las preguntas que nos plantea Eclesiastés, por ejemplo, son preguntas totalmente existenciales. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿No? Son preguntas profundamente existenciales. En Apocalipsis nos encontramos con otras tensiones, ¿no? Con la tensión de, ¿puedo creer esto? ¿Cómo me enfrento a esto? ¿Cómo me acerco a una figura del Mesías que es tan distinta de la figura mesiánica de los evangelios? O sea, Apocalipsis me provoca otros conflictos. Entonces, primero, me provoca conflictos desde mi acercamiento racional al texto. Eh, Quizás por eso, fíjense, lo que voy a decir puede ser una pasada, o sea, puede ser una tontera, ¿no? Pero, pero yo he notado eh, que Apocalipsis es un libro que le gusta a muchas mujeres, especialmente. Y que los hombres hacen su mejor intento por racionalizar el texto. Pero es un texto que le gusta a muchas mujeres, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo comparo Apocalipsis con Romanos, Romanos es un libro netamente masculino, le encanta a los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque es un desafío intelectual, te hace competir, te hace llegar a una meta, te hace estar por sobre otro y te predestina. Por alguna razón, Romanos es un libro sumamente masculino, ¿no? De hecho, por eso existen tantos comentarios a los romanos, ¿no? Y tantos hombres les gusta hablar de romanos. Yo, por ejemplo, hasta ahora no me he encontrado ninguna, debe haber, ¿no? Pero personalmente no he encontrado una mujer que se siente interesada por Romanos, en términos teológicos, ¿no? Porque en Romanos está el tema de la justificación, el tema de la predestinación, el tema de la ira de Dios, el tema del juicio, son temas esencialmente masculinos. Y como a los masculinos les gusta competir, ¿cierto? Quién sabe más, quién tiene más fuerza, etcétera. Siempre hay un acto competitivo, ¿no? En el acto masculino romano le viene muy bien al ser masculino, ¿no? Pero en Apocalipsis hay otra cosa, ¿no? Igual que los Salmos, ¿no? Apocalipsis, al no ser un libro totalmente que yo no puedo concluir racionalmente, porque Apocalipsis tengo que leerlo, si lo quiero leer doctrinalmente, Apocalipsis lo tengo que leer en clave de otros textos, ¿no? Tengo que leerlo con otros textos al lado. Por lo tanto, mi acercamiento a Apocalipsis es un acercamiento mucho más emotivo, si uno quisiera. Lo que no implica que no sea racional, sino que es otro tipo de inteligencia simplemente, ¿no? Entonces Apocalipsis es otra cosa, ¿no? Es otro texto, es otra forma de acercarnos. Y por un lado, entonces nos provoca un conflicto racional, ¿no? ¿Cómo entendemos esto, no?
algo que es de dimensiones tremendas y de pronto es de dimensiones pequeñas, un rollo que no se lee, un libro que se come, ¿cierto? Los truenos son voces, trompetas que suenan y traen calamidades, silencio en el cielo, etcétera. Si uno junta todos los símbolos, te das cuenta que racionalmente no es muy fácil acercarse a este texto. Por lo tanto, necesitas otro tipo de inteligencia para acercarte a este texto. No es la misma inteligencia que para acercarte a Romanos, que además es una carta y es un texto, podríamos decir, teológico, ¿no? O prototeológico, si uno quisiera. Apocalipsis es otra cosa. Entonces nos pone un conflicto, por un lado, racional. En segundo lugar, nos pone un conflicto emocional, ¿no? ¿Qué debería sentir yo con este texto? A veces me siento sobrepasado por estas imágenes, ¿no? Debo simplemente someterme y decir, bueno, que así sea y no tengo idea, ¿no? Por lo tanto, nos pone en un conflicto. Y también, finalmente, nos pone en un conflicto teológico, ¿no? Nos pone en ruta de colisión respecto del Jesús de los Evangelios, nos pone en ruta de colisión respecto a la misericordia de Dios, nos pone en ruta de colisión respecto a la creencia, por ejemplo, en la condenación o en el infierno, nos pone en colisión respecto a la creencia en un diablo, hoy día vamos a hablar acerca un poco de eso también, etcétera. O sea, nos pone en ruta de colisión teológica, nos pone en ruta de colisión emocional y nos pone en ruta de colisión racional. Por lo tanto, es un texto que tiene esas dificultades, ¿no? Que no se puede leer simplistamente, ¿no? Sino que, y de ahí, por ejemplo, que muchos reformadores también tenían ciertos temas con Apocalipsis, ¿no? Y podemos retroceder a esta cuestión de la disputa entre Erasmo y Lutero acerca de si la Biblia tiene cosas claras o no, mientras que Erasmo decía, no, hay cuestiones que son súper complicadas y que no puede estudiar cualquiera. O sea, seguramente Erasmo tenía en mente Apocalipsis. Por otro lado, tienes un Lutero que dice, no, que toda la escritura es súper clarita, ¿no? Pero claro, Lutero podía decir eso porque Lutero tenía una clave de interpretación. Y cuando tú tienes una clave de interpretación, todo es clarito, ¿no? Por ejemplo, si lo pensamos desde el punto de vista de las dispensaciones, ¿cierto? Que en esta época pasó esto, después vino tantos años de esto, después vienen tantos años de esto y ahora estamos viviendo tanto esto. Israel vuelve a su tierra, el reloj del mundo, etcétera, etcétera, y todo empieza a calzar, ¿cierto? Los chinos que quieren apoderarse del mundo, y todo, y lo haces calzar todo, entonces, una interpretación dispensacionalista cuando te sometes a una interpretación, resulta que todo tiene sentido. En el caso de Lutero, por ejemplo, la clave interpretativa para él era Jesús. Que toda la Biblia tenía que apuntar a Jesús. Y lo que no apuntaba a Jesús, entonces podía quedar en plano secundario. Sencillo, ¿no? Pero cuando tú en el fondo tienes una enorme cantidad de modelos interpretativos y tomas de todos ellos un poquito, la verdad es que esto no se hace nada de fácil, ¿no? O sea, por eso siempre es mucho más fácil decidirse por una creencia específica. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las creencias, yo le decía que no hay una creencia si primeramente no hay una decisión, ¿no? Cuando una persona dice, no, sabes que yo no cuestiono la Biblia, listo, tomó una decisión, ¿ya? Es una creencia que emana de una decisión. Entonces, ahí están los conflictos que nosotros podemos tener respecto de acercarnos al Apocalipsis. Para mucha gente esto es súper clarito, ¿no? Simplemente es analogía. Ah, el dragón es, no sé, China. Porque además los chinos tienen dragones. El horóscopo chino tiene un dragón. Y la fiesta de los dragones en China. Ah, ya listo, estamos, ¿no? Y China se quiere apoderar del mundo. Acá se quieren llevar todos los pescados, los peces de nuestros mares. La Armada chilena está en alerta, ¿no? DEFCON 3 por lo menos. Y por los barcos de arrastre chinos, etcétera, quieren dominar el mundo, etc, etc, etc. Entonces, alguien podría decir, fácil, fácil, el dragón son los chinos. Los chinos además son comunistas, ¿no? Encierran a los cristianos. Fácil. O sea, las analogías tienen esa facilidad y tienen su peligro también. Dicho eso, vamos entonces al texto. La mujer y el dragón. Apareció entonces en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vamos a ir revisando parte del texto griego también, para quienes tengan su texto griego, ya sea el Textus Receptus o tengan
¿El Textus Receptus o la edición crítica? Alfonso dice, estoy ansioso. ¿Dirás que la mujer está vestida con los símbolos de Israel tomados del sueño de José, hijo de Jacob? Hermano, esa era la sorpresa. Bueno, vamos revisando entonces el texto, algunas cositas, ¿no? Del texto griego, ¿no? Lo primero es que aparece una gran señal, una mujer vestida del sol, ¿cierto? Evidentemente no podemos imaginar una mujer vestida de sol, ¿no? Sino que se refiere a lo simbólico, ¿no? A la brillantez del sol con la luna debajo de sus pies, es decir, los grandes astros del cielo están sometidos de alguna forma a esta mujer. Por lo tanto, eso es una cosa interesante. Y sobre su cabeza, entonces, una corona de 12 estrellas. Más adelante aparece también, creo que la palabra corona, no estoy seguro, pero en este caso es Estefanos, ¿ya? Y Estefanos, bueno, el nombre Estéfano, ¿no? Significa también corona con 12 con 12 estrellas. Asteron, ¿no? Esa es la palabra estrella, asteron. Asteroide posiblemente tenga que ver con esto. Y bueno, el número 12 es dodeca, como el dodecaedro, ¿cierto? Dodeca. Y vamos inmediatamente entonces a ver qué significa esto. La mujer vestida de sol tiene por lo menos 3 interpretaciones, ¿ya? La mujer vestida de sol tiene por lo menos 3 interpretaciones y seguramente ustedes intuitivamente ya saben cuáles son, por lo tanto simplemente las voy a nombrar. La primera, desde el catolicismo, podría ser que esta mujer es la Virgen María. De hecho, el versículo 2 dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, para algunos católicos, alguna tradición católica, esta mujer entonces sería la Virgen María. El problema que ocurre con este tema es justamente lo que aparece en el versículo número 2. Y el versículo número 2 dice que clamaba con dolores de parto. Y según la tradición católica, la Virgen María tuvo a Jesús sin dolor. Bien, ¿ah? Entonces, al decir que esta mujer clamaba con dolores de parto, algunos dirán, no, entonces no era la Virgen María. Porque además después se habla de su descendencia. Entonces, para la tradición católica, para nuestros hermanos católicos que estén acá, ellos creen que la Virgen María fue always virgin. Ya fue siempre virgen. Y por lo tanto, bueno, no tuvo más hijos, po. Solo tuvo a Jesús, fue virgen antes de tener a Jesús, fue virgen después de tener a Jesús, ¿no? Esa es la tradición católica. Entonces, esa sería la primera. Entonces, como el texto nos habla de descendencia y nos habla de dolores de parto, algunos dicen, no, la verdad es que entonces no es la Virgen María. En segundo lugar, la segunda opción es que esta mujer podría ser Israel, ¿no? Israel, ¿cierto? Por las cosas que vamos a ir comentando más abajo, ya después vamos a volver un poco a estos temas, sobre todo por el tema de las 12 estrellas, ¿no? Y ahí nos remitimos al spoiler de Alfonso, que era entonces que podía estar relacionado con el sueño de José, ustedes se acuerdan, cuando José dice, bueno, que está el sol, la luna y 11 estrellas, no me acuerdo, y todos se inclinaban ante mí. Un sueño que yo no diría, digamos, a mis hermanos, sobre todo si son hermanos mayores. Entonces, una segunda opción entonces sería Israel. Esta segunda opción se divide en dos caminos. Uno sería el Israel, digamos, Israel con judíos y todo lo demás. Y la segunda opción, la segunda vertiente, sería el Israel como iglesia, ¿no? Y por lo tanto junta con la tercera alternativa, que sería que esta mujer en el fondo es la iglesia, ¿no? La iglesia, la cual posee el Mesías, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces aparece esta gran señal en el cielo. Cuando Juan dice que está en el cielo, uno dice, bueno, pero Juan no estaba en el cielo ya, pues ponte de acuerdo. Pero uno podría decirlo de la siguiente forma. Pablo pensaba que habían 3 cielos, ¿cierto? Y el judaísmo cree que hay 7 cielos. 7 cielos. Así que por cielo nadie se queda corto. Pero lo que ocurría era que probablemente Juan había vuelto en su visión a Patmos.
Recuerden que cuando viene el ángel que baja con el librito, digamos, el librito de manjar, ¿cierto? El librito de panqueques con manjar y se lo come, pone un pie en la tierra y un pie en el mar. Entonces, esa era la idea de que, al parecer, Juan en su visión vuelve a la isla de Patmos y ahí está, ¿no? Porque Juan estuvo en el cielo, estuvo ahí presente en el trono, etcétera, y ¡fum! De pronto está abajo, cosas que ocurren usualmente en los sueños. Bueno, esta mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza, ¿cierto? Un estéfanon, ¿cierto? De 12 estrellas. Ahí está. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta es una frase interesante, ¿no? En la angustia del alumbramiento. ¿Esta angustia proviene del dolor del parto o proviene por el resultado de este alumbramiento, ¿no? Que es un resultado angustioso posiblemente para esta mujer. Si fuera Israel, tendría mucho sentido porque finalmente el Mesías le provoca una angustia, ¿no? Y también en el Antiguo Testamento, Israel a veces se representa como una mujer, ¿no? De hecho, la iglesia también en el Nuevo Testamento es representada igualmente como una mujer. Bueno, aquí tenemos una cuestión de género, ¿no? Entonces, porque Dios aparece como aparece aquí, ¿no? Súper poderoso, con ángeles súper atléticos ahí, tipo Leónidas, ¿no? Hay ángeles súper calugosos, todos una cosa muy masculina, ¿no? El Dios protector, etcétera. Entonces, y Dios que protege entonces en el Antiguo Testamento a Israel, y en el Nuevo Testamento a su iglesia, digamos, ¿no? En términos de lo femenino. Son imágenes, por supuesto, de la Biblia. Versículo número 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. ¿Ya? Para que anoten en su libreta de palabras griegas que están aprendiendo de este texto, vamos a ver inmediatamente. Gran dragón se dice dracon. Está buena, ¿no? Ahora saben otra palabra griega. ¿Ya? Dice el dracon megas, ¿no? El gran dragón, a eso se refiere. El dracon megas piros, ¿no? Que es como rojo fuego, ¿no? Piros, de ahí viene piroquinesis o pirómano, ¿no? Piros, el dracon megas piros, ¿no? El gran dragón color rojo. Entonces, ahí está, ¿cierto? El gran dragón rojo. El color rojo del dragón hace referencia a Esaú. No lo sé, hermano. Eso no lo sé. También apareció entonces otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Los dragones no son tan... cuando en la Biblia o en los tiempos semíticos habla del dragón, pueden ser varias cosas. ¿Ah? Puede ser la serpiente, que era el sinónimo de, ya lo vamos a ver, ¿cierto? Del diablo. O podía ser el leviatán, que era una especie de monstruo marino. No sé, posiblemente estaban deambulando la idea del kraken, ¿no? En el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el dragón también es parte de esta mitología, ¿no? De esta mitología de los tiempos antiguos, de los tiempos semíticos, etc. Entonces, un gran dragón escarlata, ¿cierto? Un dragón megas, piros, ¿cierto? Un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, aquí tenemos un problema. Porque resulta que hasta ahora hemos dicho que el número 7 implica perfección, ¿cierto? Y lo imperfecto se dirá con, no sé, la mitad del 6, la mitad del 7, 3 años y medio, ¿cierto? O se dirá más adelante con el 6, cuando lleguemos a ese número, ¿no? Pero lo perfecto se manifiesta a través del número 7. Entonces acá, ¿qué significa esto? Que este dragón, ¿no? Que este monstruo, ¿no? Tiene 7 cabezas. Recordemos que no es un dragón, ¿cierto? Y tampoco la mujer es una mujer. Es ahí el problema cuando nosotros vemos las representaciones gráficas de esto, ¿no?
Ese es el problema con las representaciones gráficas, y ahí radica. La representación gráfica de un símbolo es muy bueno en términos de conexión con el consciente, ¿no? Nos permite eso. Por ejemplo, quienes hacen meditación, una de las recomendaciones, por ejemplo, para que la mente no esté deambulando por aquí, por allá, por aquí, por allá, porque la mente funciona en múltiples sentidos, entonces se le recomienda que piense en una cosa, que ponga una vela, que piense en una flor, que contemple una cosa, y así la mente se va hacia hacia ese lugar, ¿ya? Entonces, ese símbolo, eh, eh, la- la- el símbolo nos permite sentir unidad, nos permite sentirnos parte de algo que pertenece a ese mismo símbolo. ¿Por qué creen que Israel son verdaderos creadores de símbolos? O sea, si hay alguien que nos ha vendido y son expertos en merchandising histórico, es Israel, ¿no? Porque Israel desde su más tierna infancia ha creado símbolos. Y el símbolo tiene la facultad de poder unirnos, de poder darle sentido a lo que nosotros estamos creyendo y pensando. El arca del pacto, el tabernáculo, la pechera con las 12 piedras que representan los escudos de cada uno, etcétera. O sea, Israel, si hay alguien que sabe de merchandising, son ellos. O sea, todo lo transforman en un símbolo, ¿no? Hasta el día de hoy siguen siendo súper simbólico este pueblo, ¿no? Y crea constantemente nuevos símbolos, incluso símbolos que se pueden volcar contra ellos mismos, pero siguen teniendo la potencia de un símbolo. Pensemos, por ejemplo, el mejor servicio secreto del mundo, el Mossad, listo, símbolo, ¿no? Eh, y otros, y otros, la guerra de los 6 días, símbolo, ¿no? O sea, si hay algo que ellos saben muy bien, es crear símbolos, ¿no? Ahora, el símbolo tiene esa facilidad y tiene esa gracia. El problema es después cómo traspasas ese símbolo, traspasas en términos de la mente, ¿no? Cómo logras deshacerte finalmente del símbolo. De ahí el tema con la idolatría, por ejemplo. Entonces hay una contradicción interna. Por un lado es un pueblo tremendamente simbólico y todo es simbólico y nosotros hemos adquirido sus símbolos. El Mesías es un símbolo de Israel. El Shabbat para algunos, ¿cierto? Es un símbolo que viene, los 10 mandamientos, etc. Y podemos tener una tremenda lista de símbolos que hemos heredado como iglesia también de ellos, ¿no? Merchandising, pure merchandising. Eh, y esto no es un juicio, ¿no? Simplemente es dar cuenta de una cuestión que es impresionante. Eh, por lo tanto, estos son símbolos. El problema es que cuando yo les mandé una fotito, ¿no? Y la puse en el Facebook y toda la mujer, ¿no? La mujer con el... y aparece el dragón. Entonces rápidamente vamos e imaginemos la mujer con el dragón. Entonces ahí nos enfrentamos al problema del símbolo. Porque el símbolo simboliza, pero a veces nos enamoramos del símbolo, ¿no? Nos ha ocurrido con la Biblia, ¿no? Que la transformamos en símbolo, olvidando que en realidad el símbolo debe ser algo que emana de la palabra de Dios y no la Biblia como libro, ¿no? Porque tenemos una facilidad como seres humanos de crear símbolos rápidamente. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho siempre, el ser humano busca seguridad y la seguridad te la entregan los símbolos. Símbolos físicos, símbolos imaginarios y símbolos conceptuales. Por ejemplo, eh, si yo creo en la predestinación doble, eso es un símbolo conceptual, ¿no? Es un símbolo que me armoniza, es un símbolo que me permite tratarme con otro de hermano. Hola, querido hermano predestinado. Yo también soy predestinado. ¿Te fijas? Tú eres parte de un grupo. Y como en la religión nos encanta ser parte de grupos exclusivos, entonces estos símbolos conceptuales nos permiten y nos facilitan justamente eso. Bueno, aparece entonces otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, y ahí tenemos un problema, ¿cierto? 7 cabezas, porque el 7 indica perfección. Será la perfección del mal. Es una jugada, ¿no? La verdad que sería difícil hablar de la perfección del mal, porque no puede haber una perfección del bien frente a una perfección del mal, ¿no? Eso sería muy cercano al maniqueísmo. No existe un bien como un mal, ¿no? Eso no existe en la tradición cristiana, ¿no? En la tradición cristiana no existe un bien con un mal equiparados o igualados. Lo que existe es un bien supremo, ¿no? Eh, Eso es lo que existe, ¿no? Es un bien supremo. Y el mal es consecuencia de o es herramienta para.
el mal en la Biblia son esas dos cosas, ¿no? Consecuencia de decisiones que uno tome o una herramienta que viene de lo alto, ¿cierto? Para algo, como en el caso de Job. Ese es el sentido del mal en la Biblia. Consecuencia de y herramientas para que lo anoten ahí en su cuaderno de apuntes. Abigail dice, ¿cómo nos quitamos la idea de que Dios es un hombre en términos masculinos? Bueno, lo que han hecho, gracias Abigail, lo que funciona en la mente humana es una cuestión que podemos llamar transacción. Tú no puedes quitar algo del hombre y no darle nada a cambio. Nuestras relaciones son transaccionales, ¿no? Toda relación es transaccional, más allá del plano de lo moral o de lo ético. Nuestras relaciones son transaccionales. O sea, damos algo y necesitamos obtener algo de vuelta. Entonces, no se le puede quitar al ser humano la imagen del Dios hombre y dejarlo con nada. A esto quiero llegar. Por lo tanto, si alguien o un movimiento quiere quitar esta idea de lo masculino de Dios, que yo entiendo perfectamente que es una idea que emana de los textos antiguos, ¿no? Y que emana de una cultura antigua, entonces tú tienes dos opciones. O mejor dicho, una opción. Porque tú no puedes quitarle esta imagen a un ser humano, de Dios, como hombre, como masculino, y dejarlo sin nada. Porque nosotros, como somos simbólicos, vamos a buscar rápidamente un símbolo de eso. Entonces, ¿qué es lo que hicieron, por ejemplo? Yo lo comenté hace tiempo en una iglesia luterana en Suecia. Lo que se hace y lo que es psicológicamente, digamos, aceptable y correcto, es que tú quitas una imagen y pones otra, ¿no? Tú quitas una cosa y pones otra. Así funcionamos, ¿no? Así funcionamos todos. Cuando estamos adoloridos, ¿cierto? Cuando nos duele el alma, el corazón o lo que sea, se nos arranca algo, entonces buscamos llenar ese algo con otra cosa. En términos de relaciones de pareja, esto es muy común, ¿no? Que una persona termina con otra y a la semana ya anda con pareja nueva, digamos. Porque el hombre simbólico, el ser humano simbólico, necesita que si le sacas algo, coloques algo similar o de similares características. Entonces, por ejemplo, en Suecia, una iglesia luterana, no estoy seguro si son todos los luteranos de Suecia, pero una iglesia luterana de Suecia entonces saca el nombre Padre del Padre Nuestro, y trata de sacar toda la masculinidad que puede de la Biblia y en su lugar pone lo femenino. Entonces será Madre Nuestra que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etc. Hay gente que se espantó con esa cuestión, así, pero ¿cómo? Si Dios es Padre y todo lo demás. A mí realmente no me hace ningún problema. Porque sigue la lógica de la psicología humana, ¿no? Si hoy día tenemos serios problemas llamémosle patriarcado, ¿no? Sin yo declararme feminista, si tenemos problemas con el patriarcado, digamos, bueno, la opción psicológica y lógica es que tú quitas esa imagen y pones otra. En el caso del feminismo o de la iglesia luterana de Suecia, saca la imagen del padre, pone la imagen de la madre. Psicológicamente eso está bien, ¿no? Porque si solo sacas la imagen y no pones nada, entonces vamos a ir a la deriva. Entonces, a la pregunta de Abigail, ¿cómo sacas esta imagen de lo masculino teniendo que colocar la imagen de lo femenino? Sería la respuesta. 7 cabezas, estábamos ahí, ¿no? Bueno, 7 cabezas, tenemos un lío ahí con respecto al número 7, cómo lo solucionamos. A menos que la única respuesta que yo podría dar a esto para tratar de sacarme el embrollo del número 7 es decir que estas 7 cabezas en realidad se refería a 7 reinos. Todo esto está muy conectado con el libro de Daniel, libro que hay hermanos y hermanas en este curso que les gusta mucho. ¿Ya? Entonces está conectado con el libro de Daniel. Por lo tanto, tenía 7 cabezas y uno podría pensar que son 7 reinos, quizás, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? O como estaba la creencia en los 7 cielos, quizás también habían 7 anticielos, que también es una idea, pero muy, muy, muy compleja, que aparece con posterioridad en la mística judía. No me voy a meter en eso ahora, ¿ya? Bueno, 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cómo le metes 10 cuernos a 7 cabezas sin que haya desequilibrio? Eso es un problema que yo personalmente no sabría cómo resolver. Habría que ponerle un cuerno extra, ¿cierto?, a 3 cabezas
para que puedan caber 10 cuernos en 7 cabezas. ¿Mm? Y en sus cabezas tenía 7 diademas, ¿no? Miren, aquí Alfonso coloca una cosa interesante. En el adventismo, este dragón representa a Roma. Sus 7 cabezas son sus 7 montes, los 10 cuernos son los 10 reinos bárbaros que los... ¡Qué buena! ¿No? Eso está súper bueno, ¿no? Está súper bueno en términos de que es clarito, ¿es cierto? Y bueno, lo que yo les decía, las analogías son maravillosas, pero conllevan ciertos peligros, ¿no? Pero esa analogía está súper bien, ¿no? Eso le daría muchísimo sentido. Y si lo llevamos a este texto a la idea de Juan que escribiendo contra Roma, tendría mucho sentido. Es una interpretación muy buena desde esa perspectiva. Bueno, y tenía 10 cuernos entonces, y sus cabezas tenían 7 diademas, que en este caso no serían como la Estefanon, ¿sí? Que es la corona, ¿no? Sino que las diademas serían como una especie de cintillo, una cosa un poco menos ostentosa que el Estefanon, ¿no? Que la corona. Algunos dicen que son diademas porque van hacia allá, ¿no? Porque quieren ir hacia la corona. Mi intuición, Edom es rojo. En Edom reinaron 8 reyes, Génesis 36, y hubo 11 jefes. Eso se parece a 7 cabezas coronadas y 10 cuernos. Hermano, las analogías hay que tomarlas con cuidado, pero puede ser. O sea, no sería extraño que alguien interprete esto de esa forma. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Yo personalmente siempre cuando trabajamos textos simbólicos me contengo con las analogías porque son sabrosas, por hermano, ¿no? Las analogías son para mí como las teorías de conspiración. Esto lo quiero decir desde otra perspectiva. Creo que ya la embarré ya, pero no quiero ofender, digamos. Eso es lo que quiero decir. Pero las teorías de conspiración son como sabrosas, ¿no? Son como muy, como que tienen sentido, ¿no? Las vacunas, la tierra plana, no sé, los reptilianos, lo que uno quiera, el hombre no llegó a la luna. Porque tienen cierta lógica si uno lo ve desde una perspectiva. Entonces las analogías contienen esa cosa. Y por eso, por ejemplo, en estos libros dejados atrás de Tim LaHaye y Jerry Jenkins, fueron un bombazo literario. O sea, estos gallos se forraron, van a vivir el resto de su vida tranquilos, porque justamente lo que hacen es que analogizan el texto de tal forma que todo te queda súper claro. Si es la gracia de la analogía es esa, ¿no? Pero fíjense que Martín Lutero incluso decía, oye, ojo, cuidado con la analogía. De hecho, llegó un punto en decir, oye, cuidado con la analogía. Porque la analogía nos da la tentación en donde traemos esto a un plano lógico, a un plano racional, podemos perder de vista el objetivo místico y simbólico de estos textos, ¿no? Diría Santo Tomás, la interpretación paragógica, ¿no? Bueno. Lo que creo es que el texto se refiere a la clásica oposición entre Israel y Esaú. Sería interesante desde esa perspectiva si Juan está pensando solo en términos del Antiguo Testamento. Yo realmente no lo tengo claro. Yo creo que Juan está creando algo nuevo, ¿no? Y no está necesariamente reinterpretando todos esos textos del Antiguo Testamento. Está tomando textos del Antiguo Testamento, pero no sé si quiere hacer trascender esta idea respecto de, pero también es una opción, digamos. Estamos en Apocalipsis, así que toda opción es válida. Versículo número 4. Y su cola arrastraba la tercera parte del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ojo que ya la tercera parte del cielo también se nos había venido abajo, ¿ah? En uno de los sellos o las trompetas, ya ni me acuerdo, que suene la trompeta, no me acuerdo. Entonces, y la cola de este dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahora, esto es bien interesante. Hay un libro que yo le he comentado un par de veces, que es un libro místico de la cábala judía, que se llama el Sefer Yetzirah. En el Sefer Yetzirah, hacia el final de este libro, escrito más o menos entre el siglo IV y VIII, dirán la datación conservadora, se habla de un dragón hacia el final de este libro. Y resulta que el dragón es la imagen que representaría el centro del cielo nocturno. Estarían las 12 casas de los 12 símbolos del zodíaco, y en el centro, las estrellas que quedan en el centro formarían un dragón.
o una serpiente antigua. Por lo tanto, esta era la creencia astrológica que existía en aquellos tiempos, que en el cielo, así como se forma, no sé, Sagitario, Tauro y todas esas cosas paganas, ¿no? En el cielo existiría entonces una agrupación de estrellas que representarían entonces un dragón. Por lo tanto, pensar que Juan ve un dragón que está en el cielo y que abarca cierta cantidad de estrellas, desde un punto de vista de la astrología histórica, no estaría tan errado. En esos tiempos estas cosas no estaban tan separadas como uno pensaría, ¿no? A ver, ¿qué han puesto aquí? Mira lo que dice Yuneman, Samuel coloca. Y la cola de él arrastraba el tercio de los astros del cielo y lanzólos a la tierra, y el dragón púsose a faz de la mujer, la que estaba para parir, para cuando pariese, el hijo de ella devorar. Exacto. Bien, gracias Alfonso. Dice, recuerda que en la tradición judía Edom representa a Roma, porque según los rabinos, Roma fue fundada por descendientes de Esaú. Mira, no tenía idea, hermano. Interesante dato, gracias. Bueno, ya leí la versión de Yuneman del versículo 4, la Reina Valera dirá, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, esta idea de querer matar a los hijos antes o después de que nazcan, es una que viene de la tradición de Moisés en Egipto. ¿Se acuerdan? Antes de que naciera Moisés, ¿cierto? Que Ramsés quería matar a los varones. Y también en el Evangelio, cuando la familia de Jesús tiene que arrancar, ¿cierto? Porque también querían matar a los niños. Versículo número 5. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿no? ¿Qué está mostrando Juan aquí? ¿Lo que ocurrió? ¿Lo que va a ocurrir? Es muy interesante esto, ¿no? Si uno lo lee, por supuesto, en clave en clave de tiempos de Jesús, claro, ¿cierto? La mujer tiene un hijo y este hijo después es arrebatado al cielo. Hay toda una simbología muy, muy interesante aquí. A mí, por supuesto, me llama la atención esta parte donde dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Qué significa esto? ¿No? Me conflictúa. Apocalipsis nos conflictúa, ¿no? Este texto me conflictúa, que regirá con vara de hierro, ¿no? Porque la vara de hierro nos transmite una imagen, ¿cierto? Es una vara de hierro que no se quebrará. Es una barra de hierro que, y por lo tanto hay un acto ¿de qué? De justicia, ¿cierto? Hay un acto de regir con dureza, es un acto de regir con qué, ¿no? Ahí queda como un poco a lo que uno pudiera eventualmente pensar respecto de estas cosas, lo que cada uno pudiera hacer, ¿no? Al que ha de regir todas las gentes en vara férrea, ¿no? En vara férrea. Esa palabra ahí me pasan cosas con esa palabra, ¿no? Vara de hierro a todas las naciones, ¿no? Uno, desde nuestro contexto, uno piensa vara de hierro, es decir, con dureza, ¿cierto? Pero eso uno lo dice desde su contexto. Quizás en ese contexto significaba, por ejemplo, justicia, ¿ya? Pero la justicia también, bueno, hemos hablado del tema de la justicia, ¿no? La justicia tiene varios niveles. El nivel más elemental de la justicia, por decirlo de alguna forma, el nivel básico de la justicia, para que no nos comamos ni nos matemos uno a otro, es encapsular el mal entendido como un atentado contra lo socialmente aceptable, ¿no? Contra lo socialmente aceptable. Ese es un tipo de justicia, ¿ya? Es un tipo de retribución, ¿cierto? Es decir, tomas el mal y lo encapsulas. Si el mal no se resuelve, entonces lo eliminas, ¿cierto?
como ocurre en algunos estados en Estados Unidos, entonces en donde el mal a veces es tan mal que finalmente inyección letal y muerte. Por lo tanto, ese es el nivel básico de justicia. Por eso yo personalmente no puedo pensar que en el cielo o en el futuro va a haber ese nivel de justicia, ¿no? Como cuando a veces se nos hacía creer de niños, ¿no? Que, pero en el cielo te van a juzgar, ¿no? Y como que uno va a estar en una fila ahí como comiéndose las uñas y viendo cómo le dicen al otro, mira todos los pecados que cometiste, una tremenda pantalla en 3D, ¿cierto? 4K, mostrando todos tus pecadillos ocultos. Yo no sé si estaría muy contento en una fila así, ¿no? Así como, no se ve bien esto, ¿no? y ahí juiciando a los seres humanos, hiciste esto. Personalmente a mí me cuesta pensar, porque ese es el sentido de la justicia básico, ¿no? Hay otro sentido de justicia que es superior, ¿cierto? Y hemos hablado de esto y es lo que yo personalmente creo. Yo creo que el sentido de justicia superior tiene que ver con la restitución del ser humano, el perdón. Sé que no todos comparten eso conmigo, y está bien, pero en el día final, entonces, eh, pero bueno, ese tema vamos a hablar después cuando lleguemos al tema de la justicia. Bueno, ya, entonces, hijo con vara de hierro, ¿no? Este varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Su trono quiere decir el trono del hijo o el trono de Dios, ¿cierto? Ahí tenemos que tratar de pensar un poquito en eso. Y la mujer, entonces, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, ¿no? Y esto nos hace recordar a Israel yéndose al desierto, ¿cierto? Desierto, ¿cierto? Eh, Jennifer dice, al final con esa versión daba hasta miedo llegar al cielo, era mejor que ese momento nunca llegara, el miedo se nos inculcó de niños, sí, claro. O sea, yo no sé si hay una versión cristiana post-mortem o escatológica que no tenga que ver con el miedo. O sea, ¿se acuerdan que el otro día yo les dije que el catecismo católico, la verdad es que era más misericordioso que la doctrina protestante, ¿no? En la doctrina protestante, si tú no eres lo que el protestante diga que tú debes ser, entonces te vas al infierno al tiro. Eternidad de fuego, etcétera. Excepto los adventistas, que tienen una versión, yo creo que también muy misericordiosa del infierno, ¿no? En el adventismo, el infierno es la no existencia. O sea, si a mí me preguntan, prefiero esa, digamos. Es triste, ¿no? Pero prefiero esa. Mientras que en el catolicismo además existe el purgatorio, que si bien es cierto, igual es sufrimiento, y como una monja dijo en algún momento que fue al purgatorio y era, pero, o sea, terrible, ¿no? Terrible. Un minuto en el purgatorio era no sé cuántos años pero por lo menos el purgatorio tiene la esperanza, ¿no? De que cuando purgue, y además esa esperanza recae también en los otros. Sí, hay una cuestión muy interesante en el catecismo católico respecto a la cuestión post-mortem, ¿no? Porque no solo es tu responsabilidad el estarte purificando por medio del dolor, sino que además si los otros hacen misas en tu nombre, hacen ofrendas en tu nombre, donaciones en tu nombre, tú puedes pasar menos años también en el purgatorio. Es una cosa muy interesante. Si nos quitamos un poco esta repulsión que tiene el mundo protestante por lo católico, y lo vemos desde un punto de vista desde la humanidad, la verdad es que es muy interesante. O sea, ciertamente es más misericordioso un purgatorio, por lo tanto, versión católica, o más misericordiosa la versión adventista del infierno, que es la no existencia, a la versión protestante tradicional, que te vas a recocinar con dolor por toda la eternidad, digamos, sin ninguna esperanza. Eh, ¿Y eso es por qué? Porque el protestantismo, cuando tú necesitas salirte de un lugar, necesitas dualizarte. Eh, entonces, cuando surge la reforma, lo primero que tú tienes que hacer ideológicamente es dualizarte. Es lo primero que tienes que hacer. Dualizarte. O sea, estos son los buenos, estos son los malos.
Los malos están en total, completo, absoluto error. Los buenos están en total, completo y absoluto razón, ¿no? Funciona así. Pero la dualización es como ponerle primera al auto. O sea, con eso partes, pero después ya no puedes seguir dualizando, po. Mientras que algunos han permanecido en esta dualización durante 500 años. Eh, y gracias a Dios por eso existen hoy día movimientos ecuménicos, ¿cierto? Donde buscamos acercamientos honestos, no proselitistas respecto de los otros. Tratarnos con cuidado, respeto y empatía, ¿no? Eh, entonces, claro, no sé si hay una versión cristiana que, 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 que no tenga que ver con el dolor, la culpa y el miedo respecto de la muerte o el fin del mundo. No sé si hay realmente. Porque si bien es cierto, por ejemplo, en el adventismo está la idea de la aniquilación, ¿cierto? De todas formas hay una previa a la aniquilación. El dolor profundo a la no existencia. ¿Y qué es lo que las personas suelen sentir antes de su muerte? Dejar de existir. Cuando realmente lo que queremos siempre es la eternidad. Nuestra alma anhela la eternidad, pero tememos a la no existencia. Por lo tanto, si bien es cierto, es más misericordioso desde un punto de vista racional, sigue existiendo la idea de, bueno, ¿y si dejo de existir? Descender al profundo abismo de la no existencia y del olvido. Desde esa perspectiva, el judaísmo tiene una versión más piadosa, o más positiva, diría yo. La versión más piadosa es que para una buena parte del judaísmo actual, para una buena parte del judaísmo actual, todos los seres humanos van a volver a Dios de alguna forma. Eh, y eso a mí me hace mucho sentido, ¿no? Bueno, la respuesta que una vez me dio un rabino amigo, que una vez se conectó aquí, el Danny Sang, me dijo, pero es lógico, Emil. Si Dios puso su luz en cada uno de nosotros y todos tenemos una parte de Dios, ¿cierto? Como dice el Génesis, ¿no? Que Dios insufla su aliento en el primer hombre. Si todos tenemos algo de Dios, Dios no se puede autocastigar. Todos tenemos que volver a la fuente original. Realmente eso me hace mucho sentido, ¿no? Ya en otro momento hablaremos de por qué el cristianismo necesita el castigo y el miedo. Y por qué el cristianismo necesita enemigos. ¿No se han preguntado alguna vez eso? ¿Por qué el cristianismo constantemente necesita un nuevo enemigo? Y cuando el cristianismo no encuentra enemigos por fuera, los inventa por dentro, ¿ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan que el otro día le contaba de un programita triste que vi de unos chiquitines que hablaban contra los liberales, ¿no? Porque claro, cuando ya no tienen enemigos por fuera, entonces buscan los enemigos por dentro. Entonces, los liberales son los enemigos ahora de la iglesia, ¿no? Siempre, como que siempre tienes que tener un enemigo de turno. Cuando no es el comunismo, el socialismo, cuando no son los homosexuales, cuando no son las mujeres con bufanda verde, cuando no son las mujeres en general, ¿no? Como que realmente eso funciona así. Eso nos enseñó Jesús. Siempre tienen que tener un enemigo, ¿ah? Ojo con eso. Hasta aquí llegamos. Porque y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y estudiando Apocalipsis nos encontró la luna del capítulo 12. Ya, hasta aquí llegamos. ¿En qué versículo quedamos? No avanzamos mucho hoy día, ¿eh?
Diría este chiquitín que comentó el otro día, pura palabrería nomás, po. Tan, tan. Eh, ¿Quedamos en qué versículo, chicos? Chicas. En el 5 parece, ¿no? Y su hijo fue arrebatado para Dios y la mujer. Ah, no, 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 no. Ah, sí, 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 sí. En el versículo número 5 quedamos. Nos queda todavía paño por cortar. El viernes es feriado y yo tengo muchas ganas de hacer la clase. Tengo muchas, muchas ganas de hacer. eh, tengo muchas ganas de hacer la clase el viernes, así que vamos a pensarlo, ¿no? Porque, ¿y por qué no? Why not? ¿No? Así que vamos a, vamos a ver. Pero mañana sí tenemos clase. Mañana jueves. Mañana sí hay clase. Mañana sí hay clase, como dicen los pingüinos. Ya, les mando un abrazo. Si les gustó la clase, compártanla. No olviden seguirme en mis redes sociales. No olviden seguirme en mis redes sociales. Katie Angel, te estoy alcanzando. Prepárate. No, la verdad es que ni siquiera llego a los 1000 suscriptores en YouTube. Así que estoy lejos de Katie Angel, que tiene como 10 millones, ¿no? Pero bueno, ahí vamos poniéndole empeño. David Ormachea, te voy alcanzando. No, tampoco, no, no, no lo sé. Ya, les mando un abrazo, que estén muy bien, cuídense, brajot, shalom ubraja, paz y bendición estoy hablando como mesiánico, ¿no? Shalom ubraja, talmidim, que estén bien, cuídense, paz, nos vemos mañana, goodbye.